Millonario casi choca el coche al ver a su exesposa con gemelos idénticos a él en la parada de autobús bajo la lluvia. El semáforo cambió a rojo justo cuando la lluvia arreciaba sobre Ciudad de México. Alejandro Montero ajustó el limpiaparabrisas de su Mercedes al máximo, pero aún así la visibilidad era precaria. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el volante de cuero mientras su mente divagaba en la desastrosa reunión con los inversores internacionales. Las acciones de su holding habían caído un 15% en la última semana, y las explicaciones que había dado no parecían haber convencido a nadie. Un relámpago iluminó el cielo gris, y fue entonces cuando la vio. Como una aparición, entre la cortina de agua, Elena estaba ahí, de pie bajo el techo desgastado de la parada de autobús. Su corazón se detuvo por un instante. 7 años habían pasado desde la última vez que la vio, desde aquella mañana en que desapareció de su vida sin dejar más rastro que una nota escueta sobre la mesa del desayuno. Pero no estaba sola. 2 pequeñas figuras se aferraban a sus piernas, protegidas por un paraguas infantil de colores desteñidos. Alejandro entrecerró los ojos, intentando enfocar mejor la imagen a través de la lluvia. Los niños, que no podían tener más de 6 años, eran idénticos entre sí, pero lo que le heló la sangre fue reconocer en sus rostros sus propios rasgos infantiles. El claxon del auto detrás lo sobresaltó. El semáforo había cambiado a verde, pero él seguía inmóvil, con las manos aferradas al volante, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Con movimientos mecánicos, presionó el acelerador y el auto avanzó, dejando atrás aquella escena que había sacudido los cimientos de su mundo. Las siguientes horas transcurrieron en una nebulosa. Canceló todas sus reuniones de la tarde, algo impensable para el CEO de uno de los grupos empresariales más importantes de México. Se encerró en su oficina del piso 40, con vista panorámica a una ciudad que ahora le parecía extraña y hostil. Las preguntas se agolpaban en su mente como una avalancha. Gemelos. ¿Elena había estado embarazada cuando se fue? ¿Por qué nunca se lo dijo? ¿Por qué había regresado a la ciudad después de tanto tiempo? La imagen de los niños, calcada de sus propias fotos de infancia, no dejaba lugar a dudas sobre su paternidad. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre, doña Isabela Montero, la matriarca de la familia. Necesitaba respuestas, y sabía que si alguien podía tenerlas era ella. La llamada fue breve y desconcertante. Alejandro, hijo, hay cosas que es mejor dejar en paz. Fue todo lo que obtuvo como respuesta antes de que su madre cortara la comunicación. Esa noche, mientras la tormenta seguía azotando la ciudad, Alejandro se sirvió un whisky en su ático de Polanco. Los ventanales del piso completo ofrecían una vista privilegiada de la lluvia cayendo sobre el skyline de la ciudad, pero él apenas la notaba. Su mente estaba ocupada reconstruyendo los últimos días con Elena, buscando señales que hubiera pasado por alto. Recordaba perfectamente su última discusión, provocada por la creciente tensión entre Elena y su hermana Victoria. Las acusaciones veladas, las miradas de desprecio, los comentarios mordaces durante las cenas familiares. Elena había intentado hablar con él varias veces sobre el tema, pero él siempre estaba demasiado ocupado con la expansión del negocio familiar. Tu hermana está tramando algo, Alejandro. No sé qué es, pero puedo sentirlo, le había dicho Elena una noche, con los ojos llenos de preocupación. Él había descartado sus temores como paranoia, demasiado absorto en sus propias ambiciones para ver lo que sucedía bajo su propio techo. Y ahora, 7 años después, la vida le presentaba una cuenta pendiente que no sabía que tenía. 2 pequeños rostros que eran un espejo de su pasado, y una mujer que había preferido criar a sus hijos en la soledad antes que permanecer en su mundo de privilegios y poder. Se acercó al ventanal y apoyó la frente contra el cristal frío. La lluvia seguía cayendo implacable, como si el cielo quisiera lavar los secretos de la ciudad. En algún lugar de esa inmensa metrópolis, sus hijos dormían sin saber que su padre acababa de descubrir su existencia. Tomó su laptop y comenzó a buscar. Necesitaba encontrar más información sobre Elena.
saber dónde vivía, dónde estudiaban los niños. Su mundo de conexiones y poder tenía que servir para algo más que hacer dinero. Mientras tecleaba frenéticamente, una nueva determinación se formaba en su interior. No importaba lo que costara, iba a recuperar el tiempo perdido. Lo que Alejandro no sabía era que sus búsquedas no pasarían desapercibidas. En otro punto de la ciudad, en una oficina tan lujosa como la suya, Victoria Montero recibía una alerta en su teléfono. Su hermano había comenzado a mover las aguas que ella tanto se había esforzado en mantener quietas durante 7 años. La pequeña cocina del apartamento de Elena se llenaba con el aroma del café recién hecho mientras ella preparaba el desayuno para los gemelos. Daniel y Diego, sentados a la mesa con sus uniformes escolares impecablemente planchados, devoraban sus hot cakes entre risas y bromas típicas de su edad. «Mamá, Daniel me está robando el jarabe», se quejó Diego, mientras su hermano fingía inocencia con una sonrisa traviesa. Elena sonrió, recordando por enésima vez lo mucho que esos gestos le recordaban a Alejandro. 7 años habían pasado, pero el dolor seguía ahí, como una herida mal cerrada que punzaba en los momentos más inesperados, especialmente ahora que habían tenido que regresar a la Ciudad de México. El regreso no había sido una elección, sino una necesidad. El pequeño pueblo donde se habían refugiado durante años ya no ofrecía las oportunidades educativas que los gemelos necesitaban. Además, Daniel había comenzado a mostrar un talento excepcional para la música, y las clases de piano que tanto anhelaba solo estaban disponibles en la capital. «Terminen rápido, mis amores. La camioneta del transporte escolar llegará en cualquier momento», dijo Elena, mientras guardaba los almuerzos en las mochilas de sus hijos. El sonido de un claxon interrumpió la escena familiar. Elena se asomó por la ventana y vio la familiar van amarilla esperando en la calle. Besó a sus hijos en la frente y los vio partir, como cada mañana, con una mezcla de orgullo y preocupación en el corazón. Apenas la van se alejó, Elena se dejó caer en una silla exhausta. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches de insomnio trabajando en traducciones freelance para poder pagar las clases extras de los niños. Pero no se quejaba. Había construido una vida digna para sus hijos, lejos de las intrigas y la toxicidad que la habían obligado a huir años atrás. El timbre del apartamento sonó, sobresaltándola. No esperaba visitas, y los vecinos rara vez se molestaban en subir hasta el 4.º piso. Al abrir la puerta, su corazón se detuvo. Frente a ella estaba Isabela Montero, tan elegante y distinguida como siempre, con su característico collar de perlas y ese porte que intimidaba sin esfuerzo. «¿Puedo pasar?» «¿Elena?» ya preguntó con una voz que no admitía negativas. Elena se hizo a un lado mecánicamente, mientras su mente procesaba la situación. ¿Cómo la había encontrado? ¿Qué quería después de tanto tiempo? «Los vi ayer», dijo Isabela sin preámbulos, sentándose en el modesto sofá de la sala. «A los niños. Son idénticos a Alejandro cuando tenía su edad». Elena permaneció de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera protegerse. «¿Él te envió?» «No, él no sabe que estoy aquí», respondió Isabela, estudiando el pequeño apartamento, con una mirada que oscilaba entre la compasión y el juicio. «Pero los vio, ayer, en la parada de autobús». El color abandonó el rostro de Elena. Había temido este momento desde que decidieron regresar a la ciudad. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que sus caminos se cruzaran, pero no estaba preparada para que fuera tan pronto. «Elena, necesito que me escuches», continuó Isabela, su voz suavizándose ligeramente. «Hay cosas que no sabes, cosas que sucedieron después de que te fuiste». «Victoria». «No», interrumpió Elena con firmeza. «No quiero saber nada de Victoria, ni de lo que pasó. Me costó años reconstruir mi vida, doña Isabela. Años de terapia para superar el miedo y la ansiedad. Mis hijos son felices, están sanos, y eso es todo lo que importa». Isabela se levantó lentamente, sacando un sobre de su bolso de diseñador. «Toma».
Es una cuenta a tu nombre en el banco. Hay suficiente dinero para que los niños tengan la educación que merecen. Elena miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No necesitamos su dinero. Hemos vivido sin él durante 7 años y seguiremos haciéndolo. No seas orgullosa, niña. Esto no es por ti, es por ellos. Son Montero, les guste o no, respondió Isabela, dejando el sobre la mesa del comedor. Y hay algo más que debes saber. Alejandro no se detendrá hasta encontrarlos, lo conozco. Cuando se obsesiona con algo, ¿cómo se obsesionó con el imperio familiar? ¿Cómo se obsesionó tanto con el poder que no pudo ver lo que su propia hermana estaba haciendo? Las palabras salieron como dardos de la boca de Elena. Isabela la miró largamente antes de responder. Las cosas no son tan simples como crees, Elena. Hay secretos en nuestra familia que podrían destruirlo todo. Victoria. Ella tiene documentos, pruebas de cosas que es mejor que permanezcan enterradas. Por eso te pido, por el bien de todos, especialmente de esos niños, que consideres volver a irte. Elena sintió que le faltaba el aire. Irse otra vez, arrancar a los niños de su escuela, de sus amigos, de las oportunidades que apenas comenzaban a tener. La rabia comenzó a burbujear en su interior. Salga de mi casa, doña Isabela, y llévese su dinero con usted. No voy a huir otra vez. Si Alejandro quiere encontrarnos, que lo haga. Ya no soy la misma mujer asustada de hace 7 años. La moderna oficina de Victoria Montero, en el piso 38 del edificio corporativo, vibraba con una energía tensa mientras ella observaba las fotografías en su tablet. Las imágenes mostraban a Elena y los gemelos en diferentes locaciones, saliendo de la escuela, en el parque, comprando en el supermercado. Todas tomadas en los últimos días por el investigador privado que había contratado tras el regreso de Elena a la ciudad. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto?, preguntó Roberto Guzmán, su asistente personal desde hacía una década, mientras organizaba los documentos sobre el escritorio de cristal. Victoria levantó la mirada, sus ojos verdes brillando con determinación. No tengo opción, Roberto. Si Alejandro descubre la verdad sobre lo que pasó hace 7 años, todo por lo que he trabajado se derrumbaría. Se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba la vista de la ciudad. Había dedicado años a construir su posición en la empresa familiar, manipulando sutilmente cada pieza del tablero corporativo hasta tener el control casi total del consejo administrativo. La partida de Elena había sido solo el primer paso de un plan más amplio. Necesito que concretes la reunión con los inversionistas chinos, ordenó a Roberto, y asegúrate de que los documentos que incriminan a Alejandro estén listos. Si mi hermano insiste en remover el pasado, le daremos algo más urgente de qué preocuparse. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Victoria lo leyó y su rostro se tensó. Así que fuiste a verla, mamá, murmuró para sí misma, siempre intentando arreglar lo que no tiene solución. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Alejandro estacionaba su auto frente a la escuela primaria Miguel Hidalgo. Había conseguido la información después de varios días de búsqueda discreta. Su corazón latía acelerado mientras observaba a los niños salir al recreo. Entre ellos, distinguió fácilmente a los gemelos, que jugaban fútbol con otros compañeros, Daniel y Diego. Ahora sabía sus nombres, sus rutinas, sus preferencias. Daniel era el apasionado por la música, mientras que Diego mostraba un talento natural para las matemáticas. Verlos reír y correr, ajenos a su presencia, le provocaba una mezcla de alegría y dolor indescriptible. Una maestra se acercó a su auto, probablemente intrigada por su presencia. Alejandro arrancó antes de llamar más la atención, pero ya había tomado una decisión. Esa misma tarde, iría a buscar a Elena. El modesto edificio de apartamentos donde vivían estaba en un barrio trabajador de la ciudad. Alejandro, con 1900, su traje hecho a medida y su auto de lujo, desentonaba completamente con el entorno. Subió las escaleras hasta el 4º piso, cada paso resonando con el peso de 7 años de ausencia. Cuando Elena abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. Se miraron en silencio,
como si las palabras fueran insuficientes para expresar todo lo que había entre ellos. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente Alejandro, su voz más suave de lo que pretendía. Elena dudó un momento antes de asentir y dejarlo pasar. El pequeño apartamento, limpio y ordenado, pero evidentemente modesto, contrastaba dramáticamente con la opulencia a la que Alejandro estaba acostumbrado. «Los vi», dijo él sin rodeos, «en la parada de autobús hace unos días. Y hoy los vi en la escuela. Me has estado siguiendo». No era una pregunta. Necesitaba saber, Elena. Necesitaba entender. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que ella recordaba bien. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?». Elena se sentó en el sofá súbitamente agotada. «¿Habría cambiado algo si te lo hubiera dicho? Estabas tan ocupado construyendo tu imperio, tan cegado por las ambiciones de tu familia. Eran mis hijos, son mis hijos». La voz de Alejandro se elevó, pero inmediatamente se controló al ver la expresión de Elena. Tenía derecho a saberlo. ¿Derecho? Elena soltó una risa amarga. Como yo tenía derecho a ser escuchada. Cuando intenté advertirte sobre Victoria. Como tenía derecho a ser tratada como algo más que un obstáculo en el camino de tu hermana hacia el poder. Alejandro se quedó en silencio, las palabras de Elena golpeándolo como bofetadas. ¿Qué fue lo que realmente pasó, Elena? ¿Qué fue lo que Victoria hizo? Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se teñía de naranja con el atardecer. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, Alejandro. Tu madre estuvo aquí esta mañana, ¿sabes? Vino a ofrecerme dinero para que me fuera de nuevo, para que mantuviera los secretos enterrados. ¿Mi madre? Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué más no sabía? ¿Qué otras verdades habían sido ocultadas mientras él estaba ocupado, construyendo su fortuna? El sonido de risas infantiles en el pasillo los interrumpió. Los gemelos estaban de vuelta de la escuela. Elena miró a Alejandro con urgencia. «Tienes que irte. No están listos para esto. No estoy lista para esto». Alejandro asintió, comprendiendo pero con el corazón destrozado. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo un momento. «No me voy a rendir, Elena. Esta vez no. Voy a descubrir la verdad y voy a ser parte de la vida de mis hijos, te guste o no». El Conservatorio Nacional de Música bullía de actividad en aquella tarde de octubre. Elena esperaba pacientemente en el pasillo mientras Daniel tomaba su clase de piano. A través de la puerta podía escuchar las notas de una sonata de Mozart ejecutadas por las pequeñas manos de su hijo. «Es extraordinariamente talentoso». La voz de Alejandro a su espalda la sobresaltó. «Igual que mi padre». Elena se giró encontrándose con él vestido más casual de lo habitual, en jeans y camisa. «¿Cómo?». «Tengo recursos, Elena, y determinación», respondió él, sentándose en una de las sillas del pasillo. Además, no fue difícil averiguar que Daniel toma clases aquí los martes y jueves. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por las notas del piano que seguían fluyendo desde el aula. Elena notó que Alejandro llevaba un portafolio bajo el brazo. «Encontré algo», dijo él finalmente, abriendo el portafolio. «Documentos, correos electrónicos, transferencias bancarias, todo lo que Victoria hizo para alejarte de mí». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «No quiero saber, Alejandro». «Ya no importa». «Sí importa», insistió él, su voz conteniendo una mezcla de dolor y rabia. «Victoria orquestó todo. Las amenazas que recibiste, los rumores sobre ti en la empresa, incluso el supuesto informe del detective que te acusaba de intentar manipularme para obtener acciones de la compañía. Todo fue una elaborada mentira». Las manos de Elena comenzaron a temblar. Los recuerdos de aquellos días oscuros, el miedo, la sensación de estar acorralada, todo volvía con una claridad brutal. «Tu hermana me advirtió que si no desaparecía, se aseguraría de que perdieras todo», susurró Elena. «Dijo que tenía pruebas de irregularidades en la empresa, documentos que podrían destruirte». Yo estaba embarazada, vulnerable, aterrada. No podía arriesgarme a que mis hijos nacieran en medio de un escándalo. Alejandro cerró los ojos,
procesando la información. ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Confiar en ti? Elena soltó una risa triste. Estabas tan absorto en tus negocios que ni siquiera notaste que algo andaba mal. Cada vez que intentaba hablar contigo sobre Victoria, me decías que eran imaginaciones mías, que estaba siendo paranoica. La música se detuvo dentro del aula. En cualquier momento, Daniel saldría y los vería juntos. Alejandro pareció entender la urgencia del momento. Las cosas van a cambiar, Elena, dijo levantándose. He iniciado una auditoría interna en la empresa. Victoria no sabe nada todavía, pero pronto descubrirá que su reino de mentiras está por derrumbarse. Ten cuidado, advirtió Elena, sorprendiéndose a sí misma por la preocupación en su voz. Victoria es peligrosa. Lo sé, respondió. Helgi, por un momento. Elena vio en sus ojos al hombre del que se había enamorado años atrás. Pero esta vez no estoy luchando solo por mí, estoy luchando por ellos. La puerta del aula se abrió y Daniel salió, absorto en sus partituras. Alejandro aprovechó el momento para desaparecer por el pasillo, no sin antes dejar sobre la silla el portafolio con los documentos. «¿Mamá?», llamó Daniel notando la expresión perturbada de su madre. «¿Estás bien?». Elena abrazó a su hijo, inhalando el aroma a champú infantil de su cabello. «Sí, mi amor, solo estoy orgullosa de lo bien que tocaste hoy». Mientras caminaban hacia la salida del conservatorio, Elena sentía el peso del portafolio en su bolso como si llevara una bomba de tiempo. En su oficina del edificio corporativo, Victoria Montero recibía una llamada que la haría palidecer. La junta directiva había aprobado una auditoría sorpresa de todas las operaciones de los últimos 10 años. La guerra que había comenzado 7 años atrás estaba entrando en su fase final, y esta vez no habría lugar para huir. Victoria Montero observaba la ciudad desde su oficina mientras sostenía una copa de vino tinto. La noche había caído sobre Ciudad de México y las luces de los edificios creaban un paisaje urbano que normalmente la reconfortaba, pero esta noche era diferente. Los documentos sobre su escritorio confirmaban sus peores temores. Alejandro había iniciado una auditoría exhaustiva de todas las operaciones financieras de la última década. Roberto llamó a su asistente a través del intercomunicador. «Necesito que ejecutes el plan de contingencia, ahora». Mientras Roberto entraba a su oficina con una laptop, Victoria recordaba el día exacto en que todo comenzó. 7 años atrás, había descubierto accidentalmente que su padre, don Francisco Montero, planeaba dejar el control total de la empresa a Alejandro, excluyéndola completamente de la sucesión. La rabia y la frustración de años de ser considerada la hija menos capaz habían explotado en ese momento. «Los documentos están listos», informó Roberto, mostrándole la pantalla. «Pero hay algo que deberías saber. Elena ha estado visitando el banco esta semana, específicamente la bóveda de seguridad que perteneció a don Francisco». Victoria se quedó inmóvil. La bóveda de su padre, el lugar donde guardaba sus documentos más importantes, incluido su verdadero testamento. El testamento que ella había alterado después de su partida, aprovechando el caos emocional que siguió a su pérdida. «¿Cómo? ¿Se es posible? Esa bóveda estaba sellada», murmuró Victoria más para sí misma que para Roberto. Al parecer, don Francisco le dio acceso a Elena antes de su partida. Ella nunca lo utilizó hasta ahora. En ese preciso momento, en un modesto restaurante del centro histórico, Elena se reunía con Isabela Montero. Las dos mujeres se sentaron en una mesa discreta al fondo del local, lejos de miradas curiosas. «Lo que encontré en la bóveda», comenzó Elena, pero Isabela la interrumpió con un gesto. «Lo sé, querida, lo sé todo, siempre lo supe». La matriarca de los Montero parecía haber envejecido años en los últimos días. «Francisco me lo contó todo antes de su partida. Cómo descubrió las manipulaciones de Victoria, cómo intentó proteger a Alejandro y a ti». Elena sacó un sobre amarillo de su bolso. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué permitiste que Victoria siguiera con su plan?». Isabela tomó un sorbo de su té antes de responder. «Porque Francisco me hizo prometerle que esperaría, que dejaría que Victoria se revelara por sí misma.
El poder no corrompe, me dijo, solo revela quién eres realmente. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elena. 7 años, doña Isabela. 7 años en los que mis hijos crecieron sin su padre, sin su familia. Y 7 años en los que Victoria demostró exactamente por qué Francisco tomó la decisión que tomó, respondió Isabela con firmeza. Pero ahora, con la auditoría en marcha y estos documentos en nuestro poder, finalmente podemos hacer justicia. En ese momento, el teléfono de Elena vibró con un mensaje urgente de la niñera. Diego había tenido un episodio de asma severo y lo estaban llevando al hospital. El color abandonó su rostro mientras leía los detalles. «Ve», dijo Isabela, tomando el sobre amarillo. «Yo me encargaré de esto. Tus hijos te necesitan ahora». Elena corrió hacia la salida, su mente dividida entre la preocupación por Diego y el peso de los secretos que acababa de compartir. No notó el auto negro que la seguía discretamente desde que salió del restaurante. El Hospital Ángeles. Alejandro ya estaba en la sala de espera cuando Elena llegó. Se levantó inmediatamente al verla, su rostro reflejando la misma preocupación que ella sentía. «¿Cómo?», comenzó Elena. «La escuela tiene mi número, como contacto de emergencia», explicó él rápidamente. «Lo registré hace semanas por si acaso». Elena quería estar enojada por esa intromisión, pero en ese momento solo podía sentir gratitud por no estar sola. Daniel, sentado en una esquina con su libro de música, levantó la vista con curiosidad hacia el hombre que tanto se parecía a él y a su hermano. «Los médicos dicen que está estable», continuó Alejandro, su voz suave y reconfortante. «Pero quieren hacer algunas pruebas adicionales. Al parecer, necesita un tratamiento especializado que no puedo pagar», completó Elena, dejándose caer en una silla. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No estás sola en esto, Elena. No más, déjame ayudar, por favor». Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono sonó. Era Isabela, y su voz sonaba agitada. «Elena, Victoria lo sabe. Sabe que tenemos el testamento original y acaba de convocar una reunión de emergencia del Consejo Directivo para mañana a primera hora». La sala de juntas del Grupo Montero vibraba con una tensión casi palpable aquella mañana. Los miembros del Consejo Directivo, todos vestidos, con sus mejores trajes, intercambiaban miradas inquietas mientras esperaban el inicio de la reunión de emergencia. Victoria, impecable en su traje sastre negro, ocupaba la cabecera de la mesa con una calma aparente que contradecía la tormenta en su interior. Alejandro entró último a la sala, con ojeras que delataban su noche en vela en el hospital. Se sentó frente a su hermana, sosteniendo su mirada desafiante sin pestañear. «Antes de comenzar», anunció Victoria, su voz controlada y profesional, «quisiera presentar algunos documentos que revelan irregularidades significativas en la gestión financiera de la empresa bajo la dirección de Alejandro Montero». Los murmullos llenaron la sala mientras Roberto distribuía carpetas entre los miembros del consejo. Alejandro las observó sin tocar la suya, una sonrisa enigmática en sus labios. «¿Es esto realmente necesario, Victoria?». La voz de Isabela Montero resonó desde la entrada de la sala. Todos se giraron para verla entrar, seguida por Elena, que llevaba un maletín de cuero gastado. «Madre, esto es una reunión privada del consejo», protestó Victoria, aunque un ligero temblor en su voz traicionaba su nerviosismo. «Como presidenta honoraria del consejo, tengo todo el derecho de estar aquí», respondió Isabela sentándose en el otro extremo de la mesa. «Y traigo conmigo algunos documentos que creo que todos deberían ver antes de tomar cualquier decisión». Elena abrió el maletín y comenzó a distribuir copias de los papeles encontrados en la bóveda de don Francisco. El rostro de Victoria perdía color con cada documento que salía del maletín. «Como pueden ver», continuó Isabela, «el testamento original de mi esposo cuenta una historia muy diferente a la que hemos estado viviendo estos últimos 7 años. Francisco nunca tuvo la intención de dividir la empresa. De hecho, había designado a Alejandro como único heredero,
con una condición específica: que el control operativo fuera compartido con Elena Fuentes, en quien él veía no solo a una nuera, sino a una ejecutiva brillante capaz de equilibrar la visión empresarial de nuestro hijo. Los miembros del consejo hojeaban los documentos con expresiones de asombro y consternación. Victoria se levantó bruscamente, sus manos apoyadas sobre la mesa. Esto es ridículo. Esos documentos podrían ser falsificaciones. Además, ¿por qué aparecen justo ahora? ¿Por qué Elena guardó silencio durante 7 años? Porque yo se lo pedí. La voz de Isabela cortó el aire como un cuchillo. Francisco sabía de tus manipulaciones, Victoria. Sabía que habías estado desviando fondos, falsificando informes, intentando socavar la posición de tu hermano. El testamento que presentaste después de su partida era una falsificación, y lo sabías. La sala quedó en silencio absoluto. Victoria miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de los consejeros, pero solo encontró juicio y decepción. Todo lo que hice, comenzó Victoria, su voz quebrándose, lo hice por el bien de la empresa. Alejandro estaba demasiado distraído con su historia de amor perfecta, con sus sueños de familia. La empresa necesitaba una mano firme, alguien dispuesto a hacer lo necesario. Lo necesario, interrumpió Alejandro, levantándose también. ¿Era necesario amenazar a una mujer embarazada? ¿Era necesario privar a mis hijos de su padre durante 7 años? ¿Era necesario traicionar a tu propia familia? Elena, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Victoria, tu padre no te excluyó por falta de confianza en tus capacidades. Los documentos muestran que había creado un fideicomiso separado para ti, uno que te permitiría desarrollar tus propios proyectos de manera independiente. Él quería liberarte de la sombra de la empresa familiar, no castigarte. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Victoria, arruinando su perfecto maquillaje. Roberto, su fiel asistente, dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que Isabela se levantaba. El consejo tomará las decisiones necesarias sobre el futuro de la empresa, declaró la matriarca. Pero hay algo más importante que necesita nuestra atención inmediata. Mi nieto está en el hospital, necesitando un tratamiento especializado. Sugiero que dejemos las batallas corporativas para después y nos enfoquemos en la familia, la verdadera familia. Victoria se dejó caer en su silla, derrotada, mientras los miembros del consejo comenzaban a abandonar la sala. Alejandro se acercó a Elena, que revisaba su teléfono con preocupación. Diego está preguntando por su hermano, susurró ella. Los médicos dicen que el tratamiento podría empezar hoy mismo si... Ya está arreglado, interrumpió Isabela, colocando una mano sobre el hombro de Elena. El hospital tiene instrucciones de proporcionar el mejor tratamiento disponible. Es hora de que esta familia se cure, en todos los sentidos. El sol de la tarde entraba por las ventanas del Hospital Ángeles, proyectando sombras doradas sobre la habitación donde Diego descansaba. El pequeño dormía tranquilamente después de su primera sesión de tratamiento, mientras Daniel, sentado junto a la cama con sus partituras, practicaba silenciosamente los movimientos de sus dedos sobre un piano imaginario. Elena observaba a sus hijos desde el sofá de la habitación, exhausta pero aliviada. Las últimas 48 horas habían sido una montaña rusa emocional. La revelación del testamento, la confrontación en la sala de juntas y ahora, finalmente, el inicio del tratamiento de Diego. ¿Se parecen tanto a ti cuando duermen? La voz suave de Alejandro la sobresaltó. No lo había escuchado entrar. Especialmente Diego. Tiene ese mismo gesto de tranquilidad que tú hacías. Elena sonrió a su pesar. Era cierto. A pesar de los años de separación, Alejandro todavía recordaba esos pequeños detalles que la hacían única. Se giró para mirarlo y notó que se había cambiado el traje por ropa casual y llevaba una bolsa de papel que olía a pan recién horneado. Traje conchas y chocolate caliente, explicó él, colocando la bolsa sobre la mesita. Recordé que era tu combo favorito para los momentos difíciles.
Daniel levantó la vista de sus partituras, atraído por el aroma. Era la primera vez que mostraba verdadero interés en la presencia de Alejandro. ¿Puedo tomar una?, preguntó tímidamente. Por supuesto, respondió Alejandro abriendo la bolsa. Tu abuela Isabela me contó que también son tus favoritas. Mientras Daniel se acercaba a la mesa, Elena notó cómo Alejandro contenía el impulso de abrazar a su hijo. Estos pequeños momentos, que para cualquier padre serían cotidianos, para él eran tesoros recuperados después de 7 años de ausencia. El médico dice que Diego responde bien al tratamiento, comentó Elena, rompiendo el silencio que se había instalado mientras los tres disfrutaban del pan dulce. Pero necesitará seguimiento regular durante al menos 1 año. Me quedaré en México, respondió Alejandro inmediatamente. Ya he hablado con el consejo. Trabajaré desde aquí, no más viajes internacionales por un tiempo. Elena lo miró sorprendida. ¿Y la expansión en Asia? Has trabajado en ese proyecto durante años. Hay cosas más importantes, dijo él, su mirada fija en Daniel, que había vuelto a sus partituras, esta vez con migajas de concha en los dedos. He perdido demasiado tiempo persiguiendo el éxito empresarial. No cometeré el mismo error 2 veces. Un suave quejido desde la cama interrumpió la conversación. Diego estaba despertando. Sus ojos, todavía somnolientos, se abrieron lentamente y se fijaron en Alejandro. ¿Eres nuestro papá?, preguntó con la directa simplicidad de un niño de 7 años. El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. Daniel dejó caer sus partituras y Elena contuvo la respiración. Alejandro dio un paso hacia la cama, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Sí, respondió con voz ronca. Sí, soy su papá. Diego lo estudió por un momento antes de preguntar, ¿por eso te pareces tanto a nosotros en las fotos viejas que la abuela nos mostró? Elena se giró bruscamente hacia la puerta, donde Isabela acababa de entrar, una expresión de disculpa en su rostro. Les mostré algunas fotos de cuando Alejandro era niño, explicó la matriarca. Pensé que tenían derecho a saber, especialmente después de todo lo que ha pasado. Daniel se acercó a la cama de su hermano, sus ojos moviéndose entre su madre y Alejandro. ¿Por eso has estado viniendo al conservatorio a escucharme tocar? Alejandro asintió incapaz de hablar. Elena sentía que su corazón se expandía y se contraía dolorosamente en su pecho. Sus hijos, sus pequeños que había protegido tan fieramente durante años, estaban enfrentando la verdad con una madurez que la asombraba. ¿Te quedarás?, preguntó Diego, su voz pequeña pero firme. Si su madre me lo permite, respondió Alejandro mirando a Elena con una mezcla de esperanza y súplica. Me quedaré todo el tiempo que ustedes quieran. Elena se acercó a la cama, sentándose junto a Diego. Es su decisión, dijo suavemente. Ustedes tienen derecho a conocer a su padre, a decidir si quieren que forme parte de sus vidas. Daniel, que había permanecido pensativo, finalmente habló. ¿Sabes tocar el piano como el abuelo Francisco? La pregunta tan inesperada hizo que todos rieran, liberando parte de la tensión acumulada. No tan bien como él, admitió Alejandro, pero podría intentar acompañarte en alguna de tus prácticas. Isabela, que había estado observando la escena en silencio, se limpió una lágrima discreta. En ese momento, Roberto apareció en la puerta con una expresión urgente. Don Alejandro, disculpe la interrupción, pero hay algo que necesita saber. Victoria, ella ha tomado una decisión que afectará el futuro de todos. La oficina de Victoria Montero, que durante años había sido el centro de poder del Grupo Montero, estaba prácticamente vacía. Las paredes, antes decoradas con costosos cuadros y reconocimientos, mostraban solo las marcas más claras donde alguna vez estuvieron colgados. En el escritorio de cristal, una única carpeta esperaba junto a una taza de café frío. Roberto condujo a Alejandro hasta la oficina, donde Victoria permanecía sentada, mirando por última vez el paisaje urbano que tanto había admirado. Vendo todas mis acciones, anunció sin girarse, y renuncio a cualquier reclamo sobre la empresa. Alejandro se acercó lentamente al escritorio, observando a su hermana. A pesar de su aparente compostura, podía
sin ver el agotamiento en sus hombros tensos, en las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. «No tienes que hacerlo», dijo suavemente. «Podemos encontrar una manera de...» «¿De qué, Alejandro?», interrumpió Victoria, finalmente girándose para mirarlo. «¿De pretender que los últimos 7 años no sucedieron? ¿De fingir que no intenté destruir tu vida por pura ambición?». Se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. «Papá tenía razón, ¿sabes? Cuando decidió dejarte la empresa a ti y crear un fideicomiso separado para mí. Él veía lo que yo me negaba a admitir, que mi obsesión por el control del Grupo Montero me estaba consumiendo». Alejandro se acercó a su hermana, recordando momentos de su infancia cuando eran inseparables, cuando Victoria lo defendía de los bravucones en el colegio, cuando celebraban juntos cada pequeño triunfo. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «El fideicomiso que papá creó es más que suficiente para empezar de nuevo», respondió ella, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. «Hay un proyecto en España, una startup de tecnología verde, algo completamente diferente a lo que hemos hecho aquí». Se giró para enfrentar a su hermano, y por primera vez en años, Alejandro vio vulnerabilidad en sus ojos. «Necesito distancia, Ale. De la empresa, de México, de los recuerdos. Necesito encontrar quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que otros esperan de mí». «Victoria», comenzó Alejandro, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Antes de irme, hay algo que debes saber», dijo abriendo un cajón de su escritorio. «Durante estos años mantuve un registro de todo, cada momento importante de tus hijos que pude documentar sin que Elena lo supiera. Sus primeros pasos, sus primeras palabras de sus cumpleaños». Sacó un disco duro externo y se lo entregó. «No pretendo que esto compense lo que hice, pero tal vez te ayude a sentirte un poco más cerca de los momentos que perdiste». Alejandro tomó el disco con manos temblorosas. «¿Por qué lo hiciste?». «Porque muy en el fondo, más allá de mi ambición y mi resentimiento, seguías siendo mi hermano pequeño», respondió ella, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. «Y sabía que algún día necesitarías estos recuerdos». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Elena estaba ahí, con Daniel y Diego a cada lado. Victoria se tensó visiblemente. «Los niños querían despedirse», dijo Elena suavemente. «Isabela les contó que te vas a España». Victoria miró a sus sobrinos, estos pequeños que tanto se parecían a su hermano, que habían sido víctimas inocentes de su ambición. Para su sorpresa, Diego se adelantó y le tendió un dibujo. «Es para que no te olvides de nosotros», dijo el niño. «Daniel y yo lo hicimos en el hospital». El dibujo mostraba a toda la familia, incluida Victoria, bajo un sol brillante. Era el tipo de imagen simple y honesta que solo un niño puede crear, donde el perdón y el amor son posibles sin condiciones. Victoria tomó el dibujo con manos temblorosas y por primera vez en 7 años dejó caer completamente sus defensas. Se arrodilló frente a sus sobrinos y los abrazó susurrando «Lo siento» una y otra vez entre lágrimas. Elena se acercó a Alejandro, entrelazando sus dedos con los suyos en un gesto inconsciente de apoyo. Observaron juntos cómo Victoria se despedía de los niños, prometiéndoles videollamadas desde España y regalos en Navidad. «¿Crees que algún día podremos perdonar completamente?», susurró Elena. Alejandro apretó suavemente su mano. «Creo que el perdón ya comenzó. Con ese dibujo, con estas lágrimas, el resto vendrá con el tiempo». El auditorio del Conservatorio Nacional de Música estaba lleno hasta el último asiento. Era la noche del recital de fin de año, y Daniel Montero sería el encargado de abrir el espectáculo. Entre bastidores, el pequeño pianista ajustaba su corbata de moño con dedos nerviosos, mientras Elena le daba los últimos toques a su cabello. «¿Estás seguro de que quieres tocar esa pieza?», preguntó Elena por enésima vez. «La sonata que habías preparado originalmente». «Mamá», interrumpió Daniel con una sonrisa que era el reflejo exacto de la de su padre. «Quiero tocar la composición del abuelo Francisco. Es importante». 3 meses habían pasado desde la partida de Victoria a España.
3 meses de cambios graduales, de adaptaciones, de pequeños pasos hacia una nueva normalidad. Diego había respondido extraordinariamente bien al tratamiento y aunque aún necesitaba controles regulares, su salud había mejorado significativamente. Alejandro apareció en el camerino con una pequeña caja en las manos. «Listo para tu gran noche, campeón». Daniel asintió, sus ojos brillando al ver la caja. «Es lo que creo que es. Tu abuelo Francisco usaba estos gemelos en cada presentación importante», explicó Alejandro, abriendo la caja para revelar un par de gemelos de oro con pequeñas notas musicales grabadas. «Me los dio cuando toqué mi primer recital y ahora son tuyos». Elena observó en silencio mientras Alejandro ayudaba a su hijo a colocarse los gemelos. Estos momentos, que se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses, todavía le provocaban una mezcla de emociones contradictorias. Alegría por ver a sus hijos construir una relación con su padre y un dejo de melancolía por todos los años perdidos. «¿Dónde está Diego?», y preguntó Daniel mirando alrededor. «Está en primera fila con la abuela Isabela», respondió Alejandro, «y acabo de recibir un mensaje de Victoria. Está conectada por video desde Madrid para verte tocar». La mención de su tía ya no provocaba tensión en el ambiente. Las videollamadas semanales desde España, aunque inicialmente incómodas, se habían convertido en una parte esperada de la rutina familiar. Victoria, alejada de las presiones corporativas, estaba redescubriendo poco a poco a la persona que solía ser antes de que la ambición la consumiera. 5 minutos para el inicio, anunció uno de los organizadores asomándose al camerino. Daniel respiró profundo y se dirigió a sus padres. ¿Pueden sentarse juntos esta noche? Es importante para mí». Elena y Alejandro intercambiaron una mirada sorprendida. Desde la reunión en la sala de juntas, su relación había sido cordial pero distante, centrada únicamente en el bienestar de los niños. Se habían sentado separados en los eventos escolares, manteniendo una distancia prudente que todos pretendían no notar. «Por supuesto», respondió Elena suavemente, y la sonrisa de Daniel iluminó toda la habitación. Mientras caminaban hacia sus asientos en primera fila, Alejandro se inclinó ligeramente hacia Elena. «¿Sabías que iba a tocar la composición de papá?». Elena negó con la cabeza. «Me enteré hace unos días». Encontró las partituras entre las cosas que Isabela le dio y desde entonces ha estado practicando en secreto. Se sentaron junto a Diego e Isabela justo cuando las luces comenzaban a atenuarse. Diego inmediatamente tomó la mano de su madre, mientras que con la otra sostenía su inhalador, más como un amuleto de la suerte que por necesidad. El telón se abrió, revelando a Daniel sentado frente al piano de cola. El público guardó silencio mientras el pequeño pianista colocaba sus manos sobre las teclas, y entonces la música comenzó a fluir. Las notas de la composición de Francisco Montero, una pieza que ninguno había escuchado en 7 años, llenaron el auditorio. Era una melodía compleja que hablaba de amor, de pérdida, de reencuentros y de esperanza. Elena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas cuando reconoció los fragmentos que Francisco solía tocar durante las cenas familiares, antes de que todo se desmoronara. Alejandro, movido por un impulso que no pudo contener, tomó su mano. Elena no la retiró. En ese momento, mientras su hijo interpretaba la música de su abuelo, algo comenzó a sanar en sus corazones. Diego se inclinó hacia su madre y susurró: ¿Sabes qué título le puso Daniel a la pieza? Elena negó con la cabeza. La llamó Regreso a casa, respondió el niño con una sonrisa. Isabela, que había estado observando la escena con ojos húmedos, sacó discretamente su teléfono y tomó una foto del momento. Sus nietos, su hijo y Elena, unidos por la música y por un amor que, a pesar de todo, nunca había dejado de existir. En la pantalla de su tablet, desde Madrid, Victoria contemplaba la escena con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. En su escritorio, el dibujo que los niños le habían regalado ocupaba un lugar de honor, recordándole que el perdón y la redención eran posibles, incluso para ella.
Daniel tocó la última nota y el auditorio estalló en aplausos. Cuando se levantó para hacer una reverencia, sus ojos buscaron a su familia en primera fila. Lo que vio le hizo sonreír aún más. Sus padres, todavía con las manos entrelazadas, aplaudiendo con orgullo, mientras las lágrimas corrían libremente por sus rostros. La casa de Isabela Montero se había vestido de gala para la cena navideña. El enorme árbol en la sala principal brillaba con luces doradas, y el aroma de los platillos tradicionales preparados por la cocinera de toda la vida inundaba cada rincón. Era la primera Navidad que la familia celebraba junta desde el regreso de Elena y los niños a Ciudad de México. Daniel y Diego corrían por los pasillos, sus risas mezclándose con el sonido de villancicos que salía suavemente de los altavoces. En la cocina, Elena ayudaba a Isabela a dar los últimos toques a la cena, una escena que parecía sacada del pasado, de aquellos días felices antes de que todo se complicara. Los niños están emocionados por la videollamada con Victoria, comentó Isabela mientras decoraba el pastel de chocolate, el favorito de los gemelos. Han estado practicando el villancico que quieren cantarle. Elena sonrió, recordando cómo sus hijos habían insistido en incluir a su tía en las celebraciones, aunque fuera a distancia. Es increíble cómo los niños pueden enseñarnos sobre el perdón, reflexionó, y sobre el amor incondicional, agregó Isabela, mirando significativamente hacia la sala de música, donde Alejandro y Daniel practicaban un dueto en el piano. Los últimos meses habían traído cambios significativos. Después del recital de Daniel, algo había comenzado a cambiar entre Elena y Alejandro. Los almuerzos familiares se volvieron más frecuentes, las conversaciones más largas, las sonrisas más genuinas. No era un camino fácil. Había demasiada historia, demasiado dolor acumulado, pero estaban aprendiendo a avanzar juntos. ¿Necesitan ayuda? La voz de Alejandro interrumpió sus pensamientos. Estaba en la puerta de la cocina, con Diego sobre sus hombros. «Queremos probar el pastel», exclamó Diego provocando risas en todos. «Después de la cena, mi amor», respondió Elena, intercambiando una mirada cómplice con Alejandro. El timbre del intercomunicador sonó, anunciando la videollamada de Victoria. Los niños corrieron hacia la sala de estar, donde una pantalla grande había sido instalada especialmente para la ocasión. El rostro de Victoria apareció en la pantalla, el fondo mostrando las luces navideñas de Madrid. Se veía diferente, más relajada, con una sonrisa que llegaba a sus ojos. «Feliz Navidad, familia, tía Victoria», gritaron los gemelos al unísono. «Tenemos una sorpresa para ti». Daniel se sentó al piano mientras Diego se preparaba para cantar. La melodía de Noche de Paz comenzó a sonar, pero con un arreglo especial que Daniel había estado preparando durante semanas. Victoria escuchaba emocionada desde Madrid, las lágrimas brillando en sus ojos. «Es hermoso», dijo cuando terminaron. «Y tengo una sorpresa para ustedes también. Estaré en México para el Año Nuevo». La noticia fue recibida con exclamaciones de alegría. Victoria continuó. «Mi proyecto en España está estable y creo que es hora de enfrentar el pasado completamente. Si ustedes están de acuerdo, me gustaría pasar más tiempo con la familia». Elena sintió la mano de Alejandro buscar la suya, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «Serás bienvenida», respondió con sinceridad. La cena transcurrió entre risas, historias y planes para el futuro. Los niños insistieron en que Victoria se quedara conectada mientras abrían los regalos, y ella a su vez les mostró los paquetes que había enviado y que esperaban bajo el árbol. Más tarde, cuando los niños finalmente se habían dormido en el sofá agotados por la emoción, Elena y Alejandro salieron al jardín. La noche era fresca y el cielo de Ciudad de México brillaba con estrellas inusualmente visibles. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando la expresión pensativa de Elena. «En los giros que da la vida», respondió ella. «Hace un año, jamás hubiera imaginado que estaríamos aquí así». «¿Y dónde es aquí?», preguntó él suavemente.
Elena lo miró, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo ver realmente al hombre que había amado, que había perdido y que, de alguna manera, estaba encontrando de nuevo. En un lugar donde el perdón es posible, respondió. Donde nuestros hijos pueden tener toda su familia junta, donde tal vez nosotros podamos tener una segunda oportunidad. Alejandro se acercó lentamente, como si temiera romper el momento. ¿Es eso lo que quieres? ¿Una segunda oportunidad? Elena sonrió, recordando las palabras que Daniel había usado para titular la composición de su abuelo. Creo que ya estamos en ella. Estamos regresando a casa, ¿no? En la sala, Isabela observaba a través de la ventana mientras arropaba a sus nietos dormidos. La pantalla donde Victoria había estado conectada aún brillaba suavemente, mostrando el mensaje de Feliz Navidad que había dejado antes de despedirse. En el piano, las partituras de la composición de Francisco permanecían abiertas, como un testimonio silencioso de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de vuelta a casa. La primavera había llegado a Ciudad de México, trayendo consigo una explosión de jacarandás en flor que teñían las calles de púrpura. En el jardín de la antigua mansión Montero, ahora renovada y llena de vida nuevamente, Elena supervisaba los últimos detalles de la fiesta de cumpleaños de los gemelos. «El pastel ya está en camino», anunció Isabela, consultando su teléfono. «Hi, Victoria acaba de aterrizar. Viene directo del aeropuerto». Los últimos 6 meses habían traído cambios significativos para la familia. Victoria, después de su visita en Año Nuevo, había comenzado a dividir su tiempo entre Madrid y México, dirigiendo su empresa de tecnología verde a distancia mientras reconstruía los lazos familiares. Su proyecto, enfocado en energías renovables, había resultado ser un éxito inesperado, demostrando que su talento empresarial florecía mejor cuando no estaba a la sombra del legado familiar. «Mamá», la voz de Diego resonó desde la casa. «Daniel no me deja ver mi regalo». Elena sonrió, intercambiando una mirada cómplice con Isabela. El regalo especial, un piano digital, para Diego, que complementaría el piano acústico de Daniel, era uno de los muchos secretos que guardaban para la fiesta. «Los 8 años son una edad importante», comentó Isabela, ajustando uno de los centros de mesa. Francisco siempre decía que fue a los 8 años cuando supo que la música sería parte fundamental de su vida. El sonido de un auto estacionándose interrumpió la conversación. Era Alejandro, llegando de la oficina con varios paquetes. En los últimos meses había reorganizado completamente su vida profesional, delegando responsabilidades y reduciendo sus horas de trabajo para estar más presente en la vida de sus hijos. «¿Llegué a tiempo?», preguntó, besando suavemente a Elena en la mejilla, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Justo a tiempo», respondió ella, ayudándolo con los paquetes. «Victoria está en camino desde el aeropuerto y los invitados empezarán a llegar en 1 hora. La fiesta no sería un evento ostentoso como solían ser las celebraciones de los Montero en el pasado. Los niños habían insistido en algo más íntimo, con sus compañeros de escuela, sus profesores de música y, por supuesto, toda la familia. «Elena», llamó Alejandro suavemente tomando su mano. «¿Podemos hablar un momento?». La condujo hacia el invernadero, el lugar favorito de Elena en toda la mansión. Las orquídeas que ella había comenzado a cultivar después de su regreso florecían espléndidamente, llenando el espacio de colores y aromas. «Hace exactamente 1 año», comenzó Alejandro. «Te vi en aquella parada de autobús bajo la lluvia. Ese momento cambió mi vida completamente». Elena asintió, recordando aquel día que parecía tan lejano y tan cercano a la vez. «Cambió la vida de todos. Y me hizo darme cuenta de muchas cosas», continuó él sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Sobre el amor, sobre las segundas oportunidades, sobre lo que realmente importa en la vida». El corazón de Elena comenzó a latir más rápido cuando Alejandro abrió la caja, revelando un anillo. Pero no era un anillo nuevo, era el mismo que ella había dejado atrás 7 años atrás, ahora restaurado y brillando como nuevo. «No es una propuesta de matrimonio», aclaró él rápidamente al ver su expresión.
Al menos, no todavía. Es una promesa de que esta vez haré las cosas bien, de que nuestra familia, toda nuestra familia, siempre será mi prioridad. Elena tomó el anillo notando que tenía una nueva inscripción en su interior. El amor siempre encuentra el camino a casa. ¡Mamá! ¡Papá! La voz de Daniel interrumpió el momento. ¡La tía Victoria está aquí! Se giraron para ver a Victoria entrando al jardín, cargada de regalos y con una sonrisa radiante. Detrás de ella, Roberto, quien había decidido seguirla en su nueva empresa en España, ayudaba con más paquetes. «Llegué justo a tiempo», exclamó Victoria, abrazando a sus sobrinos que corrían hacia ella. Entonces notó el anillo en la mano de Elena y la atmósfera íntima que había interrumpido. «Oh, ¿interrumpí algo?» Elena y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. «No», respondió Elena, deslizando el anillo en su dedo. «Llegaste exactamente en el momento correcto». Los niños observaban curiosos el intercambio entre los adultos. «¿Eso significa que volveremos a vivir todos juntos?», preguntó Diego esperanzado. «Significa», respondió Alejandro abrazando a su familia, «que nunca más estaremos separados». Isabela, que observaba la escena desde la entrada del invernadero, sintió una presencia familiar a su lado. Casi podía escuchar la risa de Francisco, ver su sonrisa de satisfacción al contemplar cómo su familia finalmente encontraba su camino de regreso al amor y la unidad que él siempre había soñado para ellos. El auditorio del Centro Cultural Montero estaba repleto. La ocasión era especial, la inauguración de la Fundación Francisco Montero para Jóvenes Músicos, un proyecto que había nacido de una conversación casual durante la fiesta de cumpleaños de los gemelos. En el escenario, un piano de cola brillaba bajo las luces. Daniel y Diego, vestidos con elegantes trajes, esperaban su turno para la presentación especial que habían preparado. Esta vez, tocarían juntos, Daniel al piano y Diego con el violín, un instrumento que había comenzado a estudiar después de descubrir su propia pasión por la música. Elena, sentada en primera fila junto a Alejandro, no podía evitar que las lágrimas se formaran en sus ojos mientras observaba a sus hijos. El anillo en su mano izquierda brillaba suavemente, ahora acompañado por uno nuevo que había sido añadido apenas una semana atrás en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Victoria, que había volado desde Madrid, especialmente para la ocasión, se sentó junto a Isabela. Su empresa de tecnología verde había crecido exponencialmente y ahora estaba en conversaciones con el Grupo Montero para una colaboración en proyectos de sustentabilidad. La competencia y la rivalidad del pasado se habían transformado en una sinergia que beneficiaba a todos. Damas y caballeros, la voz de Alejandro resonó en el auditorio mientras se ponía de pie para dar el discurso inaugural. Hace 1 año y medio, el destino me dio la oportunidad de recuperar lo más valioso que había perdido: mi familia. Hoy inauguramos esta fundación no solo como un tributo a la memoria de mi padre, Francisco Montero, sino como un testimonio de que el amor, la música y la familia tienen el poder de sanar todas las heridas. Hizo una pausa mirando a sus hijos con orgullo. La Fundación Francisco Montero no será solo una escuela de música, será un hogar para aquellos niños que, como mis hijos, llevan la música en el alma, pero quizás no tienen los medios para desarrollar su talento. Cada beca otorgada, cada instrumento donado, cada clase impartida, será un recordatorio de que los sueños, cuando son compartidos, se multiplican. Elena se levantó para unirse a su esposo en el escenario. También queremos anunciar que la Fundación tendrá una sede en Madrid, dirigida por Victoria Montero, expandiendo así nuestro compromiso con la educación musical más allá de las fronteras. Victoria sonrió, sorprendida por el anuncio. No lo habían discutido con ella, pero era exactamente el tipo de proyecto que había estado buscando para conectar sus dos mundos. Los gemelos tomaron sus posiciones en el escenario. La pieza que interpretarían era especial, una composición original que combinaba elementos de la última obra de Francisco Montero con sus propias innovaciones musicales. La habían titulado Sinfonía del Reencuentro.
Mientras la música llenaba el auditorio, Elena recordó aquel día lluvioso en la parada de autobús, cuando el destino había decidido que era momento de que los secretos salieran a la luz. Cada 200 nota que sus hijos tocaban parecía contar una parte de su historia. El dolor de la separación, la soledad, el miedo, pero también la esperanza, el perdón y el amor, que nunca dejó de existir. Isabela, sentada junto a Victoria, sostenía entre sus manos el viejo diario de Francisco. Lo había encontrado recientemente, y en sus páginas su esposo había escrito: «La música, como el amor verdadero, tiene el poder de unir lo que el tiempo y las circunstancias han separado. Confío en que algún día nuestra familia encontrará su propia melodía de reconciliación». La presentación terminó con una ovación de pie. Daniel y Diego, radiantes de felicidad, abrazaron a sus padres en el escenario. Victoria se unió a ellos y por un momento todos pudieron sentir la presencia de Francisco Montero entre ellos, sonriendo con aprobación. Más tarde, durante la recepción en el jardín de la mansión, mientras los invitados disfrutaban del cóctel y los niños corrían entre los árboles iluminados, Elena y Alejandro se apartaron un momento para contemplar a su familia reunida. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Elena, recostándose en el hombro de su esposo. ¿Qué? Que nuestra historia no termina aquí, es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y tenía razón, porque el amor, como la música que sus hijos creaban, era una melodía en constante evolución, siempre encontrando nuevas notas, nuevos acordes, nuevas formas de expresar la belleza de estar juntos. Fin de la historia. Queridos oyentes, hemos llegado al final de esta emotiva historia de amor, perdón y reencuentro familiar. La saga de los Montero nos recuerda que nunca es tarde para reconstruir los lazos familiares y que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Si esta historia tocó sus corazones, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para más relatos que exploran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus propias historias de reconciliación y amor. Los esperamos en nuestra próxima aventura narrativa.